Buenas, amigos de la vida. De nuevo comenzamos en esta gran tarea de caminar sobre el mundo de las emociones. Pudiéramos decir la parte más importante, menos conocida del ser humano, que integra el inconsciente y toda esa estructura psíquica que Sigmund Freud nos regaló para que nosotros pudiéramos empezar a tomar el camino de aprender a aprender. Este tema de despierta se hace necesario en estos momentos de tantas problemáticas sociales, de tantas problemáticas personales, de tantas problemáticas, pudiéramos decir, como si estuviéramos sobre un campo completamente minado. Durante todo este tiempo me di cuenta que debía también de tratar directamente los problemas cotidianos de cada uno de nosotros. Y me di cuenta también que había que tratar sobre todo la cuestión de las relaciones interpersonales entre persona a persona, del mundo social y sobre todo también el mundo familiar. Hoy quiero sencillamente anunciarle que viene un nuevo programa, un nuevo ciclo sobre psicoanálisis, pero va a ser más directo porque tenemos además muchas realidades que nos ha dejado el coronavirus. El coronavirus, como pudimos apreciar, sacudió mucha de la estructura psíquica del ser humano. El coronavirus nos dejó muy desvalido, nos dijo que él era capaz de crearnos una situación de encierro, que era capaz de provocarnos una situación de miedo, y por todo lo que se politizó y todas las consecuencias de que no estamos preparados todavía como sociedad para enfrentar los grandes retos de las enfermedades, de las pandemias y los problemas verdaderamente serios de la convivencia cotidiana. No estamos preparados para afrontar serios problemas económicos, estamos extremadamente frágiles y por eso he entendido que hay que salir a prepararse cada vez más para no solo lo que hemos sucedido, pasado, sino lo presente y sobre todo lo que nos depara el futuro. En este asunto del psicoanálisis hay algo muy interesante, que es la teoría freudiana sobre el padre bueno y sobre el padre malo. La teoría freudiana sobre la madre buena, sobre la madre mala. Esa realidad de que siempre estamos creciendo frente a un enemigo, y sobre todo los políticos que cuando no los tienen logran crearlos. Hoy hablaremos de ese odio y hablaremos de esa agresividad, hablaremos de fijaciones y hablaremos de todo lo que impacta en nuestra vida cotidiana, cómo rebaja nuestro mundo, pudiéramos decir, de fortaleza inmunológica. Pues también hay una fortaleza psicológica, además de lo preparado que hay que estar en el cuerpo. Es decir, como decían los griegos, mente sana, cuerpo sano, que es lo importante. Ahora, ¿cómo lograr contener el ser humano, el odio? ¿Cómo manejar la agresividad tan necesaria en un mundo completamente lleno de dificultades, donde la agresividad viene a ser una de las energías que nos logra
preparar contra los miedos y contra las dificultades. Cómo esa agresividad poderla usar para el bien y no dejarnos llevar por el control y ser una manada sencillamente que lo que hace es destruir. El problema del mundo actual es la cantidad de tensiones que el ser humano, el más normal de los normales, el más simple de los simples, tiene que estar conviviendo cotidianamente. Tal parece que el hombre verdaderamente, como decía el filósofo, se ha convertido en lobo del hombre. Claro, si vemos la historia, vemos que siempre han habido guerras, siempre han habido situaciones bien difíciles y penosamente tengo que recordar que Sigmund Freud en la Segunda Guerra Mundial por los años 30 y tantos estaba ya bastante decepcionado con lo que había visto en aquella Alemania nazi y lo que había podido ver de esa Segunda Guerra Mundial. Al ver al hombre ser tan despiadado contra el hombre, al ver al hombre ser tan agresivo contra el hombre y al ver al hombre preparándose para matar precisamente al hombre. Pero es que ese hombre que iban a matar o van a matar, ese mismo hombre es usted mismo. Y ese mismo hombre es su hijo, ese mismo hombre es su padre, ese mismo hombre es su abuelo, ese mismo hombre es el compañero de trabajo, ese mismo otro que está en la frontera, que tiene exactamente las mismas características y los ADN de usted mismo como Homo sapiens. El problema del odio y la agresividad se plantea como algo diferente al amor. Y el hombre no funciona desde el punto de vista psicosocial solamente con el amor. ¿Por qué? Porque hemos construido una sociedad totalmente competitiva. Y agregando, en mi opinión, de que la sociedad también es una sociedad cuantitativa. Así que si a una sociedad competitiva y se le agrega esta cantidad de seres humanos que se han multiplicado y que nos ha puesto en la necesidad de los grandes controles por lo cuantitativo que se ha generado el sistema, pudiéramos decir, pues ya tenemos una mezcla de cuantitativo, significativo como manada, y tenemos también todo ese ego drive que se dice en inglés que hay que tener para competir en nuestras sociedades. Las diferencias de un hombre a otro son significativos. Vamos a decir también que las mujeres, ¿por qué? Porque hoy en día usted sabe que ya después de esta posverdad, como se dice en el mundo posmoderno, tenemos siempre que estar aclarando si una palabra es buena, mala o regular. Es decir, además de todos los conflictos que hemos tenido y todas las preguntas que tenemos de cada uno de nosotros sin resolver, y precisamente una de las razones por las que yo estoy aquí arando verdaderamente en el mar con la cuestión del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es complejo como el hombre, y el hombre, a pesar de ser bien complejo, quiere tener una vida simple, sencilla, llena de hedonismo, llena de placeres, llena de triunfos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos complica verdaderamente todo el cuadro psicológico. Nosotros tenemos que en este momento nos sorprendemos por la manera en que la gente responde a cualquier tipo de situación. Es decir, según el coronavirus iba bajando su agresividad,
el ser humano se iba siendo un personaje mucho más conflictivo, mucho más difícil en sus relaciones. Es decir, todo aquello que inicialmente nos sensibilizó, todo aquello que inicialmente nos requería de solidaridad, se fue convirtiendo en puntos de posibilidades para ganar ciertas cosas. Y una vez más, el ser humano, que debe de aprender de sus lecciones, que debe de aprender a aprender, el ser humano escogió de nuevo la vía fácil de, pudiéramos decir, prácticamente el darwinismo. Es decir, lamentablemente, aprovecharnos de las debilidades del contrario. Y en ese mundo de aprovecharnos de las debilidades del contrario, los que nos hacemos débiles somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que tratar de, en una sociedad, de ser lo más sano posible, precisamente para ser fuertes y lograr que cada uno de nosotros pueda tener un desarrollo y una realización totalmente, pudiéramos decir, sana, como le llamamos, que satisfaga cada una de sus necesidades, pero que haga construir una personalidad verdaderamente fuerte. Sin una personalidad fuerte, quiero decir, sin una personalidad que no sea capaz de amar, sin una personalidad que no sea capaz de sentir verdaderamente el amor, de incluso aceptarnos el odio y saberlos manejar, aceptar nuestra agresividad y usarla realmente para lo que sirve la agresividad. La agresividad se puede usar para construir. La agresividad no necesariamente tiene que ser para sencillamente fabricar cohetes ni armas nucleares. La agresividad puede usarse para construir un mundo verdaderamente vivible, un mundo donde en realidad la sonrisa se pueda sentir en todo el esófago, que pueda hacernos cosquillas en el estómago. Es por eso que, viendo la gran crisis actual a todos los niveles, he decidido volver otra vez a integrarme a los programas de psicoanálisis y respuesta necesaria, porque nunca como ahora han sido tan importante empezar a buscarle respuestas a tantas preguntas que tiene el ser humano, sobre todo de todo aquello que está dentro de él que él no quiere reconocer. El ser humano huye del espejo, quiere seguir huyendo del espejo, pero es importante reconocer que tuvimos verdaderamente un genio, un Sigmund Freud, que nos dijo que había algo muy interesante en toda esa vida que habíamos recorrido nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos desarrollando por la etapa oral, por la etapa anal, por la etapa genital, por la etapa, todo el periodo de latencia, toda esa adolescencia, todo ese mundo de formación donde la sociedad, los padres, el entorno, hacen de usted un porciento bien considerable de quién va a ser usted, de cuán fuerte o cuán débil va a ser usted, de cuán manejable va a ser usted o de cuán libre va a ser usted. El psicoanálisis tiene mucho que ver con los sentimientos, con las emociones. Y las emociones y los sentimientos tienen mucho que ver con la actuación del ser humano. Si usted es una persona que sencillamente tiene reacciones muy alteradas, reacciones muy exageradas, y usted no puede controlarse, pues usted va a tener gravísimos problemas para sentirse bien con usted mismo. Y lo más importante de todo en el psicoanálisis es que el psicoanálisis trató
e hizo el intento de que el ser humano pudiera dormir en paz con él mismo. Yo creo que vamos a empezar a hablar concretamente de lo que es la vida cotidiana, hablar directamente de las fijaciones que tiene el ser humano, de las regresiones que tiene el ser humano, de las resistencias que hace el ser humano, de las confusiones que tiene el ser humano, de todo el narcisismo que tiene el ser humano, de todo aquella, pudiéramos decir, melancolía no entendida, de aquella depresión que de pronto aparece y no sabemos cómo manejarla. En fin, vamos a tratar de empezar otra vez a ir dando pasos tras pasos para entender un psicoanálisis en medio de una pandemia que algunos dicen que terminó y otros dicen que no. Es decir, el psicoanálisis es hoy por hoy la verdadera herramienta para nosotros decir, el coronavirus nos lleva por este camino y el psicoanálisis va a hacer todo lo posible por analizar la conducta del hombre en situaciones de extrema necesidad. Creo que de veras quiero enviarles el mensaje de saludo por tanto tiempo que no estábamos juntos, pero ahora vamos a emprender una tarea un poco difícil porque vamos a ligar toda esta teoría con lo que es la vida cotidiana del ser humano. Ese ser humano que no acaba de encontrar paz, ese ser humano que no acaba de encontrar una verdadera comunicación con sus parejas, ese ser humano que verdaderamente tiene conflictos en el trabajo, ese ser humano que ve a su jefe como si fuera un enemigo, ese ser humano que no está conforme con nada en lo social, ese ser humano que no es capaz de verdaderamente llevar una familia adelante con todos los deseos de realización. En fin, vamos a ir caminando sobre eso, vamos a programarnos y ustedes van a tratar también de ayudarme con preguntas para tener respuestas necesarias. Un abrazo, estamos aquí, amigos de la vida, de nuevo emprendemos el camino del psicoanálisis. Muy buenas noches.